a tu pueblo, Señor, atención, comprensión y juzgamiento, inteligencia espiritual, y suple, por favor, mis carencias. Te lo pedimos todo esto para tu gloria y para que sea edificada la iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos por favor a la segunda carta de Pedro, capítulo 2. Para los que nos visitan, estamos domingo tras domingo en la exposición de la segunda carta de Pedro. Bien, estamos en el segundo capítulo. Hoy día vamos a ver la segunda mitad del versículo 3 hasta el versículo 4. Sí, esa va a ser la porción del día de hoy. Bien, ahí ténganlo que vamos a volver continuamente. El tema de hoy, todo el tema de este segundo capítulo es los falsos maestros. Pero en especial vamos a ver el énfasis del apóstol Pedro el día de hoy, dignos de condenación. Recuerden algo, hermanos, en el primer capítulo entonces, el apóstol Pedro ha estado guiando a sus lectores, animándolos a que crezcan en la gracia, a que crezcan en el conocimiento de Dios. Hemos visto que ha exhortado a que le añadamos virtud tras virtud a nuestra fe. En cambio, en este capítulo 2, hemos visto ya el apóstol Pedro se va a dedicar a hablar de los falsos maestros, a describirlos, a desenmascararlos, a mostrar cuáles son sus obras y aún el propósito que tiene Dios con estos perversos. Este pastor, el apóstol Pedro es un pastor también, sabe que parte de la edificación de las ovejas es exhortarles, enseñarles, pero también es blandir la espada y espantar a los lobos. Así que en el primer capítulo, él ha alimentado a sus ovejas. En este segundo capítulo, blandirá la espada denunciando a los falsos maestros para que sus ovejas huyan de ellos. Recordemos que en la porción estudiada la semana pasada, es decir, del versículo 1 hasta la primera parte del versículo 3, hemos visto que Pedro les enseña ahí 3 cosas a sus lectores y por extensión a la iglesia en el día de hoy. Primero, que los falsos maestros no son un fenómeno nuevo, mis hermanos, dentro del pueblo de Dios. Segundo, les asegura a sus lectores que ellos, como pueblo de Dios, no están exentos de estos personajes. Y tercero, por la instrucción dada a estos lectores, ellos, haciendo uso de los recursos en el Antiguo Testamento de cómo identificaban a los falsos profetas, que eran tipos de los falsos maestros, aplicaran esos principios y desenmascaren a los falsos maestros. Y cuando el apóstol Pedro nos dice que los falsos profetas no son un fenómeno nuevo dentro del pueblo de Dios, ¿por qué era necesario, mis hermanos, recordarnos esto? Porque dijimos que muchos, al desconocer que los falsos maestros siempre han sido un peligro y un problema para la iglesia, y que la Escritura, hermano, desde muy temprano nos enseña el advenimiento, la aparición de estos personajes dentro del pueblo de Dios, muchos, al descuidar esta enseñanza, tienden a caer en una especie de desesperanza, de desilusión, al ver o al escuchar de falsos maestros dentro de la iglesia. Piensan que ya no hay un lugar seguro a donde se puedan congregar o donde puedan ir. Y muchos dicen, pero ¿cómo es posible, pastor, que en muchas iglesias hayan falsos maestros y falsos hermanos? Y tal vez tú haya sido uno de aquellos que se han topado con estos y te hayan fallado y te hayan decepcionado, y tú estés desalentado por esta razón en cuanto a tu involucración a una iglesia local. Te preguntarás, ¿cómo es posible que Dios haya permitido eso? Que me hayan fallado, que me hayan destruido de esa manera. ¿Cómo es posible que haya personas diciendo barbaridades
que se dicen el día de hoy desde muchos púlpitos, y muchos tropiezan justamente porque no comprenden lo que dice Pedro, que no se sorprendan porque en el pueblo de Dios siempre han existido hombres así. Y ustedes, la iglesia, los oyentes, nosotros, no estamos exentos de sufrir a causa de ellos. ¿Por qué? Porque advierte Pedro que en medio de ustedes también habrá. De manera, hermanos, que en lugar de caer presa del pánico, de la decepción, de la confusión, en lugar de desalentarte y ponerlo como excusa de que es que me fallaron, es que yo confié, en lugar de tambalear, la actitud madura y correcta del pueblo de Dios es la vigilancia. Es la vigilancia, más no el temor, más no la desilusión. Porque desde muy temprano Dios ha advertido a su pueblo acerca de la aparición de estos personajes llamados falsos maestros dentro del pueblo de Dios. Vimos también, por otro lado, que el Señor tiene un propósito aún, porque es soberano plenamente, con estos falsos maestros. ¿Cuáles eran? Dos básicamente hablamos. Los falsos maestros se convertían en instrumentos deshonrosos mediante los cuales el pueblo de Dios, mis hermanos, era purificado, era depurado. Se conocía quiénes eran el verdadero pueblo de Dios y quiénes, haciéndose llamar pueblo de Dios, no lo eran. Deuteronomio capítulo 13, versículo 1 al 3 nos muestra esta realidad de la depuración del pueblo a través de falsos profetas. Dice ahí el texto: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando. Dios está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Dios prueba a su pueblo haciendo un uso deshonroso de estos falsos maestros. Y segundo, hermanos, que Dios permita que los falsos maestros en medio del pueblo de Dios no solo es para purificar a su iglesia, también es para disciplinar a creyentes ociosos e insensatos. Miren lo que le ocurre a los corintios. Hemos estudiado esa carta ya. A los gálatas, por dar oído de forma irresponsable a falsos maestros, fueron seducidos por judaizantes, terminando en un estado espiritual deplorable. ¿Y cómo fue, hermano, el trato divino con ellos? ¿Cómo fue la corrección? Fue durísima, ¿verdad? Les sacó lágrimas. Fueron expuestos a una disciplina durísima a causa de sus torpezas. Dios los sacudió. Usó a los falsos maestros, sacudió la codicia escondida de ellos, el ego escondido de ellos, la búsqueda de fama, la irresponsabilidad de no usar las normas escriturales para exponer que aún había áreas que negligentemente aún se reservaban en secreto sin ser afectado por la obra transformadora de la palabra de Dios. Y vimos también cuál era la obra de los falsos maestros cuando están en medio de las iglesias. Dos, básicamente, dice Pedro: introducían herejías y hacen mercadería de quienes le escuchan. Introducen herejías, es decir, usan términos idénticos a los términos que usa la iglesia histórica, que usa la ortodoxia, pero con un significado diferente.
Estos falsos maestros, mis hermanos, cuando citan la Biblia, lo citan pero torciendo el significado, porque sus enseñanzas no tienen en cuenta todo el consejo de Dios. Están hechas de pedacitos de Biblia, así como pedazos de comida que se ponen en un anzuelo para atraer a los peces. Así, hermanos, los falsos maestros usan pedazos de Biblia para que atraiga a los incautos. Y no para alimentarlos, sino para matarlos, para enterrarles el anzuelo mientras muerden un trocito de Biblia distorsionado de verdad, desligado de todo el contexto de la palabra de la verdad. Jeremías capítulo 2, dice el versículo 25 al 29, acerca de esto dice: yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo: soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas, que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal? El profeta que tuviere en sueño, cuente el sueño. Es ironía, hermanos. Y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver? Compara aquí un falso maestro con uno verdadero. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Y hacen también, dice Pedro, mercadería de quien le escucha. Pedro dice: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. O sea, lo que hace un falso maestro, motivado por su codicia, por la avaricia, por el buen vivir, usa a la iglesia del Señor como una empresa, mediante palabras lisonjeras, para que los mantengan ahí cautivados, porque ven en el creyente, en el oyente, una forma de hacer dinero. Lamentablemente, muchas personas que llenan el día de hoy congregaciones multitudinarias, atraídas por un falso evangelio, un evangelio remendado, distorsionado, no saben que están cayendo en el anzuelo de un falso maestro, que no tiene cuidado del bienestar de la persona y de la vida eterna. Solo lo ve a él como un objeto de provecho para sus fines. Y no le importa si aún en esa distorsión que le dan, mueran, hablando de forma espiritual. Y eso le implica una muerte eterna. Vamos a ver hoy día 3 puntos. Vamos a ver el primer punto: falsos maestros dignos de condenación. El segundo punto, vamos a hablar del primer juicio, los ángeles, y luego una aclaración del significado de cárceles eternas, ¿bien? O oscuras, como lo llama el apóstol Pedro. Veamos, hermanos, el primer punto: dignos de condenación. Entonces, dijimos que en este segundo capítulo, ya Pedro advirtió, ¿qué cosa? El advenimiento, la llegada, la aparición en medio de las iglesias de falsos maestros. Pero ahora, noten que no pasa de inmediato a describir a estos falsos maestros, sino que pasa ahora a mencionar 3 juicios que va a recoger del Antiguo Testamento y lo va a colocar como una prueba de que estos perversos son dignos de condenación. Entonces, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es el propósito de la mención de estos juicios inmediatamente después de haber advertido que iban a llegar y antes de que los describa? El propósito de Pedro al tomar 3 juicios es advertir y alentar a los creyentes. No vaya a ser que personas dentro de la comunidad a la cual les escribía el apóstol Pedro fueran livianos
con estos falsos maestros o aceptaran fácilmente sus enseñanzas. Porque, hermano, una doctrina errada llevará a una vida errada. Esto lo hemos dicho varias veces. El error no queda simplemente en el plano de las ideas. Una doctrina errada llevará a una vida errada. Y una vida errada es testimonio de una vida sin Cristo. Y una vida sin Cristo terminará en condenación eterna en el juicio de Dios. El efecto de las falsas doctrinas que enseñaban estos maestros animaba a la gente a seguir el camino de una inmoralidad vergonzosa. O sea, lo que había detrás de estas enseñanzas, de estas doctrinas, era la perversión de la gracia de Dios. Animaba a la gente a un anhelo desordenado de prosperidad. Animaba a la gente a rechazar la autoridad de las Escrituras, a blasfemar de cuantas cosas no conocen, en especial, como dice Judas, de lo espiritual. Y esto, hermano, no ha cambiado, ¿verdad? Es la misma forma al día de hoy. ¿Cuánta gente hablando de entes espirituales que no conocen? Hacen doctrinas de cosas que no conocen, blasfeman de esas potestades espirituales. Pero llegará el día, advierte el apóstol Pedro, cuando los falsos maestros pagarán el terrible precio de su falsedad. Nadie que guía a otros por el camino del error escapará de este juicio. Y este juicio, hermanos, de los falsos maestros incluye también a aquellos que siguen el error de los falsos maestros. Esta alerta lo encontramos en una carta paralela a 2 de Pedro, Judas. Vayan por favor a Judas, versículo 3 al 5. Recuerden que Judas tiene un solo capítulo, así que por eso que decimos de frente Judas 3 al 5. Encontramos ahí, en esta carta paralela, o sea, habla de lo mismo que el apóstol Pedro, dice ahí Judas, que por si acaso no es el Iscariote, ¿ya? Amados, dice el versículo 3, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. O sea, está llamando a contender ardientemente. Pastor, ¿y qué significa eso? Ser un hipercrítico de toda la congregación que no piense como yo. No. Poner en Facebook todos los días en contra de un maestro, de un pastor, de una iglesia. No. Es cada vez que me encuentre con un hermano que no cree como yo, debatir con él. No. Contender ardientemente es la traducción que hace Reina Valera a una palabra que se deriva de los juegos de la época. Había juegos tipo Olimpiada hace tiempo. Esa palabra, hermano, que expresa un esfuerzo firme, implica una lucha resistente. O sea, tiene un tono de combate, de un esfuerzo enconado, pero va más que todo a la unidad. Este término tiene que ver con el español, el día de hoy, agonía. Viene del griego epiganizomai. Palabra que Pablo también lo usa, Filipenses capítulo 1, versículos 27 y 28. Vean ahí la idea real de combatir ardientemente. Para que no salga de acá luego, ¿no?, alentado por este pasaje y quiera pelearse con cualquier hermano de otra congregación. Eso no es combatir ardientemente. Dice Filipenses 1, 17 y 28, solamente, dice Pablo, que os comportéis. Mira cómo inicia Pablo el marco que le da. Que comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes.
Esa es la idea. Combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y la segunda parte dice, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para ustedes de salvación, y esto de Dios. Ahí, hermano, la idea correcta. Combatir unánimes y en nada intimidados. Es un llamado entonces a un esfuerzo superior. Es una expresión marcial, una expresión atlética, una lucha valiente, persistente y fuera de todo temor, no basado en el enconado, el criticar enconadamente a una persona, sino en defender en unidad la fe sin temer a los que se oponen. Dice luego el 4 de Judas, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados. Y nota que es la idea de Pedro, para esta condenación, dice Judas, acerca de los impíos, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, niegan a Dios el único soberano y a Jesucristo. Dice el 5, mas quiero recordaros. Y Judas también se va a remitir como Pedro a los juicios de Dios. ¿Y cuál es la intención de Judas y de Pedro? Alertar a los que leían esta carta. Ya que una vez, dice Judas, lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Pastor, ¿qué tiene que ver esta historia del pueblo en Egipto con falsos maestros? Bueno, eso hemos explicado ya la semana pasada. ¿Qué sucedió, hermano, en el éxodo de Egipto? Había salido, ¿verdad?, un pueblo completo, pero en ese pueblo que fue salvado de la condición paupérrima en la que se encontraba, de la esclavitud en la que se encontraba, sale todo un pueblo, pero en ese pueblo había algunos que decían ser parte de ese pueblo, pero que no eran de ese pueblo. O sea, no eran creyentes, parecían creyentes, pero no lo eran. Y Judas está diciendo, yo les quiero hacer recordar lo siguiente. Recuerden que una vez salieron todo un pueblo, y luego el mismo Señor los destruyó porque no creyeron. Y lo que está diciendo Judas y Pedro es, manténganse firmes. Manténganse firmes, que una enseñanza errónea que ustedes admitan les va a llevar a la destrucción. Porque aquellos que admiten una doctrina errónea están admitiendo con ello una vida errónea que terminará en apostasía. Y hermano, no importa qué tanto tiempo se haya estado dentro del pueblo de Dios. Estos hombres cantaron alabanza, el cántico de Moisés, el cántico de Miriam, se gozaron cuando el Señor salvó y abrió el mar y pasaron. Pero luego se evidenció su incredulidad y Dios, dice, los destruyó. Así que esa es la advertencia que está haciendo ahora Judas y también Pedro. No tomen con liviandad, es la idea. Sean firmes, no tomen con liviandad estas enseñanzas, porque pueden terminar siendo parte de un pueblo apóstata. Así que Pedro, hermanos, al anunciar la condenación a la que están destinados estos falsos maestros, trae 3 ejemplos del registro bíblico y lo trae como sustento del obrar de Dios en juicio a la desobediencia. Pedro habla del juicio a los ángeles, al mundo antiguo en tiempo de Noé y de los sodomitas. Y Pedro con esto está advirtiendo que estos falsos maestros son dignos de condenación. Segunda de Pedro 2, leamos ahora sí la segunda parte del versículo 3. Dice Pedro ahí, sobre los tales
¿Quiénes tales, pastor? Los falsos maestros. Ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Ahora, hermano, note usted que en el momento que Pedro está escribiendo esta carta, advirtiendo de la llegada de falsos maestros, ya habían entrado algunos falsos maestros en medio de la congregación. Salto un poquito ahí nomás al versículo 13. Ahí les dice Pedro, en el 13 de 2 de Pedro 2, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún, nota esto, mientras comen con ustedes, se recrean en sus errores. Es decir, ya estaban ahí dentro de ellos. Sin embargo, lo que estos falsos maestros no sabían es que, si bien al presente gozaban de deleites, como dice la carta, cada día, estaban pendiendo de un hilo del infierno. Muchos predicadores del falso evangelio de la prosperidad hoy en día gozan de deleites, gozan de banquetes, pues sus ministerios consumen el bolsillo de sus miembros para sus deleites. Viven en mansiones lujosas, se transportan en autos costosos, viven a la moda con prenda de diseñadores, se jactan de su prosperidad económica. Pero lo que no saben es el terror del juicio de Dios que les espera. Y no solamente a ellos, como advierte Judas, sino que también a los que se han dejado enredar por este falso evangelio de la prosperidad. Mis hermanos, quiera el Señor, al ver estos tres juicios, que produzcan en nosotros horror de pensar en el juicio que espera a aquellos que aman más la mentira que la verdad, que nos haga aborrecer a predicadores mentirosos, por más sinceros que parezcan, por bonito que suenen y que sean de cándida oratoria. Ellos no son pastores, ellos son lobos. Y que nos lleve a pensar en la misericordia de Dios que ha tenido, hermano, con nosotros, porque su juicio será terrible con los pecadores. Veamos entonces el segundo punto, veamos el primer juicio. De los tres vamos a ver hoy el primero, el juicio a los ángeles. Una vez más, 2 de Pedro 2, leemos la segunda parte del 3 y 4. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. O sea, los falsos maestros serán condenados, ténganlo por seguro. Es la idea de Pedro. 4. Porque si Dios, acá está el fundamento, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Pedro está diciendo, así como Dios no perdonó a los ángeles, tampoco perdonará a los falsos maestros. El juicio de ellos es seguro. Mira cómo lo amplía Judas 6 al respecto, también habla de lo mismo, de este juicio a los ángeles. Dice Judas 6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Judas usa el ejemplo de los ángeles caídos que no guardaron su dignidad y al haber abandonado su lugar honorable y ahora siendo merecedores de condenación, usa el ejemplo para exponer el abandono de la dignidad de los falsos maestros.
Recuerda que estos hombres eran maestros de congregaciones, tenían una cierta dignidad, eran aparentes servidores de Dios, para después negar con sus vidas el llamado que ostentaban. La Biblia, hermano, al referirse de ángeles, hace siempre una conexión con el servicio. Y es también esta una intención que tiene Judas cuando compara el juicio de los ángeles y los falsos maestros. Estos falsos maestros habían asumido un papel de servicio, un papel de siervos de Dios. Se habían presentado como instructores de los indoctos, de gente que no conocía, para después pisotear con su inmoralidad, con sus torcimientos doctrinales, esa aparente dignidad de la cual ostentaba. Para ellos se cumple lo que dice Santiago 3:1. Santiago advierte: hermanos míos, no os hagáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Así que estos hombres impíos arrastraban a otros por el mismo camino de perdición. Así que ellos recibirían su justa condenación, pero el daño que hacían en medio de la congregación era gravísima en aquellos que se dejaban influenciar. Este texto, hermanos, de 2 de Pedro 3:4, 2 de Pedro 2:4, que habla del juicio de ángeles, nos deja cosas interesantes que podemos extraer. Y es lo que ahora voy a hacer en la parte final. Voy a plantear algunas preguntas conforme al orden del texto para responderlas, y haré ahí aplicaciones prácticas en cada respuesta. Dice, ahora tomo parte a parte el versículo 4. Dice primero Pedro: Dios no perdonó a los ángeles. Bueno, la pregunta es: pastor, ¿por qué Dios no los perdonó? ¿Por qué Dios no perdonó a los ángeles? ¿Que fue muy grave acaso el pecado de ellos? ¿O cuál es la razón por la cual Dios no perdonó a los ángeles? Bueno, hermanos, la Escritura no nos da razón alguna del por qué Dios no los perdonó. Pero sí de algo usted puede estar seguro, hermano: que Dios, al no hacerlo, o sea, al no perdonar a los ángeles, esta decisión soberana no manchaba en lo absoluto el carácter justo de Dios. Más bien todo lo contrario. Se vería manchado su carácter justo si él simplemente pasaba por alto el pecado de los ángeles sin castigarlos. ¿Cómo aplicamos esto, hermanos? Hermanos, esta decisión de Dios de no darle perdón a los ángeles, y esto que no cambia en nada su carácter justo, debe desterrar de una vez por todas aquel pensamiento erróneo de que Dios está obligado a perdonarte. Muchos allá afuera que se resisten a arrepentirse, a acercarse a Dios, creen que Dios les perdonará todo siempre y cuando hagan más cosas buenas que cosas malas. Es una idea errónea. Dios, mi hermano, no está obligado a perdonar. Él no está obligado a ello. La determinación de Dios, aún para perdonar, es una decisión libre, y el cual Él lo toma por pura gracia. Esta decisión, hermano, entonces, de no perdonar ángeles, nos debería llevar a pensar lo siguiente. Cuando los ángeles, hermano, pecaron, al saberse pecadores, ellos no encontraron ni encontrarán jamás un lugar donde haya redención para su rebelión contra el Creador. No podrán, hermanos. Sin embargo, nosotros, frente a esa acusación de la conciencia
de que somos pecadores, frente a la carencia de misericordia, a diferencia de ellos, hallamos un cordero inmolado en la cruz, para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. Hermano, imagínate por un momento, piensa esto, hermano, vivir una vida en la cual uno sepa que no hay perdón para tu pecado. Piensa esto, hermano, eso que están durmiendo, piensa esto y se te va el sueño. Ponte a pensar que en este momento Dios te dice: no te voy a perdonar nunca, y tu juicio, como quiera, es el infierno. Piensa en ello, hermano. El terror empezará a consumir tu alma. Es una carga demasiado pesada para poder soportarla. Y así viven los demonios, que son ángeles que se rebelaron, que son los que le fue pasada esta factura de condenación. Así viven estos seres. Y eso es lo que dice Pedro, esa es la condición en la que están los falsos maestros. Aunque al momento no lo ven, aunque al momento gozan de deleites, el fin de ellos es el infierno. Luego dice Pedro, los ángeles que pecaron. La pregunta acá sería, ¿cuál fue el pecado que cometió Satanás y los ángeles que junto con él cayeron? Ahora, mucho se ha especulado usando textos para fomentar una pobre hermenéutica y en muchos para que les sirva de trampolín para inventos modernos. Uno, por ejemplo, de esos pasajes es el Génesis 6, ¿no? Ahí donde habla que los hijos de Dios se llegaron a las hijas de los hombres y de esa relación salen, ¿no?, los valientes, los nefilim o gigantes, según la traducción de tu Biblia. Y algunos concluyen que estos son son los ángeles, los hijos de Dios, y los hijos del hombre son las mujeres. Bueno, es un error, primeramente, es un error tomar este texto como si este sería el pecado que han cometido los ángeles. Según el contexto de Génesis 6, no tengo tiempo hoy para abordar esto porque es larguísimo, los hijos de Dios, si usted lee de forma no prejuiciada todo ese pasaje, el 4 y el 5, se va a dar cuenta que los hijos de Dios son los descendientes de Seth, los hijos de Seth, y las hijas de los hombres son los de Caín. O sea, no es un asunto sobrenatural. Los que se acostaron no fueron ángeles con mujeres, fueron los descendientes de Seth y los de Caín, los que hacían parte del pueblo de Dios, los hijos de Dios, y los que no hacían parte del pueblo de Dios, los hijos de Caín, los hijos de los hombres. Ahí más bien lo que se ve es el primer yugo desigual. Hermanos, no tenemos por qué remitirnos a que yo me imagine cosas fuera de la Biblia para llegar a esta conclusión. Contamos con textos bíblicos que nos enseñan cuál fue el pecado de los ángeles. Y por si acaso, no es Isaías 14, Ezequiel 28, porque ya sé que algunos, sí pastor, ya sé que usted me va a decir seguramente, ¿no? Aquel querubín protector, ¿no? Bueno, también lo he explicado, hermanos, yo, ahí es un tema de comprensión de cómo se interpreta. Ahora, hermanos, independientemente que alguien acá vea en Ezequiel 28, Isaías 14, que el texto alude a Satanás, ese querubín protector, ese Lucifer, de forma independiente que alguien asuma eso, estos dos capítulos, sea que se refiere a Satanás o no, el meollo de la cuestión es si se toma literalmente, mi hermano, la profecía de Ezequiel, se genera un conflicto entre escrituras. Ezequiel 28, vayan rápidamente por favor ahí, Ezequiel 28, versículo 12, en adelante, ¿no? El famoso pasaje donde muchos interpretan que es ahí Satanás. Tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría, acabado de hermosura.
En Edén, en el huerto de Dios estuviste, tú querubín grande protector. Yo te puse en el santo monte de Dios. Estuviste allí en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Yo pregunté la pasada, ¿no le calza también eso justo a Adán? ¿Verdad? ¿No describe y calza también justo ahí a Adán? Pero sin embargo, cuando uno interpreta esto de una manera literal, por ejemplo, ¿no? Hay un pastor que algunos escuchan, ¿no? Armando Lucin y compañía, ellos, ¿verdad?, ven en este pasaje que habla de Satanás. Y tienen que teorizar, por lo tanto, sobre una raza que habitó en la tierra antes de que Adán aparezca en escena. Y ahí tienen que encontrarle un sentido al texto. Ahora bien, este pasaje, hermanos, usted puede buscarlo en su casa, pero el que le habla no interpreta como si fuese Satanás. ¿De qué habla el profeta ahí, pastor? Entonces, ya hemos hablado de esto varias veces, simplemente se está usando ahí un lenguaje poético para describir la posición privilegiada que tenía este rey de Tiro antes de corromperse. Sin embargo, hermano, la rebelión, la caída de Lucifer puede justificarse sin apelar a este texto oscuro, a Ezequiel 28, Isaías 14. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento enseña claramente, sin necesidad de entrar en estos, ¿no?, malabares teológicos, que en algún momento de la historia Satanás se envaneció y se condenó a sí mismo. Mira Timoteo, capítulo 3, versículo 6. Mira Timoteo 3, versículo 6. Dice ahí el apóstol Pablo, cuando está hablando acerca de los requerimientos de un pastor, de un ministro, dando ahí qué debe evaluarse, dice, no un neófito, o sea, un recién convertido. Dice, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. El pecado, ¿cuál fue? Fue que se envaneció, fue el envanecimiento, se volvió presuntuoso y arrastró de sí muchos ángeles. Pero otros ángeles, por la gracia de Dios, se mantuvieron firmes, le sirven y le obedecen. Bueno, ¿cómo aplicamos esto? O sea, ¿esto qué te enseña, hermano? Que nadie aparte de Dios puede sostenerse en un estado de gracia a menos que Dios lo preserve. El único perfecto, independiente es Dios. Todas las criaturas restantes dependen de su sostenimiento en gracia. ¿Por qué los otros ángeles se mantuvieron en un estado de gracia? ¿Eran acaso más buenos que los que cayeron? No. Dice también esa carta, mira Timoteo, en el 5, versículo 21, dice Pablo luego en el 5, ahí nomás, en esa carta de Timoteo, en la primera carta, dice en el 5:21, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no hagas nada de forma parcial, con comercialidad. O sea, Dios decidió, dice Pablo, escogerlos para que se mantengan en ese estado de gracia. Dios fue el que los sostuvo. A otros simplemente los dejó en su vanidad, en sus pensamientos, pero a otros Él los sostuvo. En su soberanía, desde toda la eternidad, decidió que estos ángeles escogidos reciban la gracia de perseverar, los confirmó, los sustentó, de modo que aún están en un estado de gracia. Luego dice Pedro, sino que arrojándolos al infierno, los entregó, y hay un término que ya lo voy a aclarar, que dice, hermano, ahí, a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio.
O sea, en lugar de perdonarlos, dice la Biblia que Dios los arrojó al infierno. La palabra infierno, eso lo hemos comentado ya, aparece 12 veces, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento. Aparte de esta, 11 de ellas dichas por Jesucristo y una por Santiago. Ahora, normalmente el término infierno es traducido del término Gehenna. Sin embargo, aquí Pedro no usa el término Gehenna para traducir infierno, usa el término tártaro. O sea, él está indicando de forma literal, arrojándolos al tártaro. Esa es la idea original. Ahora, ¿qué es el tártaro, mis hermanos? ¿Es un lugar diferente al infierno? No. Pedro lo que está haciendo aquí es usando una imagen de la mitología griega, el tártaro. El tártaro era el lugar donde los titanes que se habían rebelado contra Zeus habían sido arrojados. El tártaro, en esa mitología griega, era el lugar más profundo del infierno, donde estaban encerrados los peores pecadores. Así que Pedro tiene esta intención al usar el término infierno en vez de Gehenna, que es lo normal en el uso del Nuevo Testamento, y usa el término tártaro. Simon Kistemaker comenta al respecto, dice, Pedro utiliza este término no para enseñar o para aprobar la mitología griega, sino para hablar en el lenguaje de sus lectores. Ellos entendían que este término describía aquella parte del infierno donde estaban confinados los peores pecadores. Punto final. La naturaleza de esas cárceles de oscuridad. Entonces Pedro lo que hace es darles a entender que estos ángeles están en un lugar más profundo. O sea, su juicio era un juicio profundo. Pedro está, hermanos, enseñando la profundidad del pecado y del terrible castigo de ellos. Pero Pedro no está enseñando que los ángeles están encerrados en una prisión, en una cárcel, de tal forma que están inactivos en este mundo. Repito, Pedro no está enseñando que los ángeles están encerrados en esas cárceles profundas de tal manera que se encuentran en el presente inactivos. Piensa esto, hermano. ¿Cuándo es que fueron condenados los ángeles? Cuando caen, ¿verdad? Dios los arrojó al tártaro. Ahora, te pregunto, ¿vemos actividad demoníaca en los días de Cristo? Sí. Entonces, la pregunta es, ¿estaban encerrados o no? Es la pregunta. Fueron arrojados, encerrados, pero estos tenían actividad demoníaca en los días de Cristo, sí. La pregunta es, ¿estaban encerrados, pastor, o no? Bueno, algunos teólogos han llegado a la conclusión que Dios los encerró en esas cárceles profundas, mientras a otros rebeldes los dejó libres para que actúen en el mundo tentando y hagan males a los hombres. Pero hermano, la Escritura no hace esta discriminación. O sea, en ningún lugar encontramos que la Biblia diga que algunos de los rebeldes fueron encarcelados y otros fueron dejados libres. Simplemente dice la Biblia, a los que pecaron fueron arrojados al infierno, entregados y encerrados. Entonces, ¿cómo podemos, hermanos, entender que había actividad demoníaca en los días de Jesús y al día de hoy, si la Biblia está diciendo que están encerrados? Hay que recurrir a decir que hay un grupo que están atados, otros que no. No. Vayan por favor, Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 al 3. ¿Bien? Bueno, los hermanos que están viendo temprano y que están viendo escatología tienen más luz al respecto. 20, versículo 1 al 3. Dice ahí Juan en la visión: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo, con una gran, que dice, cadena en la mano.
Ahora, nota los verbos. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo. Lo ató por 1000 años, lo arrojó al abismo, lo encerró, puso sello sobre él. Hermano, o sea, más encerrado, ¿no se puede decir o no? Atado, encadenado, arrojado, le pusieron el sello, más encerrado no se puede estar. Luego dice durante 1000 años, y aquí dicen algunos, o sea, está inoperante, están atados, inoperantes, atado y sellado. Y aquí hay que hacer un poco de hermenéutica, hermanos. ¿Cuándo fue atado el diablo? ¿Cuándo es que fue atado el diablo? Juan está dando aquí una descripción de lo que ve. ¿Cuándo fue atado, arrojado, encerrado, sellado el diablo? Es algo que va a pasar en el futuro, cuando el Señor venga, en un futuro milenio, cuando reine 1000 años, literales. ¿Será en un futuro? No. Satanás fue atado con la primera venida de Cristo. Lucas habla de que el hombre fuerte fue atado con la venida de Cristo y será desatado cerca de la segunda venida de Cristo. Es decir, en este momento, Satanás, salvo que esté suelto y estemos cerca de los últimos días, pero asumiendo que no, se encuentra encadenado. Ahora, pastor, si está encadenado, si está atado, si está inoperante, ¿cómo es que vemos actividad demoníaca? Bueno, acá hay dos formas de ver el asunto. Muchos interpretan literalmente el pasaje que hemos leído, indicando que estos ángeles serán atados en los 1000 años. Sin embargo, obviamente que no estamos de acuerdo con esa visión, porque hemos visto luego que el diablo no es un ser corpóreo. O sea, no puede ser tomado de forma literal. Esa cadena no es literal, esa llave tampoco lo es, así que tampoco puede ser de forma literal atado por esas cadenas, encerrado con esas llaves. Pero cuando leemos detenidamente el pasaje, vemos que hay un propósito que lo dice claramente la Biblia, el por cual fue atado el diablo. Ve nuevamente al 20 de Apocalipsis. Veamos ahí el propósito por el cual fue atado, y ahí dará luz a esta pregunta que hemos planteado. Dice, lo arrojó al abismo, lo encerró, puso sobre él sello. Y ahora mira, nos da ahora el propósito, para que no engañase más a las naciones. Para que no engañase más a las naciones. O sea, Satanás no puede impedir, fue atado cuando llegó Cristo en su primera venida. ¿Para qué? Para que no engañase a las naciones. Ya no puede impedir que el Evangelio alcance ahora a los gentiles. El Evangelio, luego de Pentecostés, llega hasta lo último de la tierra. O sea, el Evangelio dejó de estar confinado solamente para Israel y ahora se expandiría a todas las naciones. Es en ese sentido que está atado el diablo. Ya no puede engañar a las naciones. Pero él sigue actuando en el mundo, está operando. Pedro mismo lo ha dicho en su primera carta, que el diablo, ¿cómo anda? Como león, ¿qué dice? Rugiente, buscando, operando, activo, buscando a quien devorar. Pero su poder para engañar a las naciones ha sido restringido. Y eso será durante el periodo que le llamamos el milenio, que es el periodo actual de la iglesia. Satanás está atado
es predicado ahora el Evangelio a todo el mundo, y justo antes de volver el Señor será soltado para atacar a la iglesia de Cristo, y habrá una persecución brutal contra la iglesia, tanto así que dice que la fe será extinguida en muchos. Mira lo que pregunta el Señor, Lucas 18, versículo 8, mira lo que plantea el Señor al respecto. Dice en el 8, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Ahora, hermano, volviendo al tema de ¿qué significa entonces esa cárcel eterna? Si hacemos una correcta hermenéutica del término, una coherente hermenéutica, entendemos que los demonios están atados simbólicamente. Estar en una prisión alude a su condición moral y espiritual. Ahora, el apóstol Pedro nos da más luz, nos dice cuál es también el propósito de esta cárcel de oscuridad. Una vez más, vuelve al texto de estudio, versículo 4. Dice Pedro, y porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolo al infierno los entregó, y mira la coma después, para ser reservados, ¿qué dice, hermanos? Al juicio. Así que los ángeles están encerrados, o sea, están reservados para el juicio final. Están encerrados en cárceles en el sentido de que la gran maldad en la que se encuentran, a la cual fueron condenados, y están ahí esperando sin ninguna esperanza su juicio final. Es ese sentido en el que están encerrados. Ahora, un ejemplo de la Escritura, refiriéndose a estar en estas prisiones oscuras, la encontramos, por ejemplo, en Simón el Mago. Hechos 8, versículo 22. Hechos 8, versículo 22. Dice ahí, arrepiéntete pues, le dice, de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Mira con cuidado el que sigue, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Pregunta, ¿estaba Simón el Mago literalmente en una prisión? No. Es una alusión a su condición moral y espiritual. Esa es la misma regla que aplicamos al texto de Pedro y de Judas. Así que, hermanos, lo que Pedro nos está haciendo entender es que este primer juicio a los ángeles, este juicio vendrá a los falsos maestros y a todos aquellos que sigan sus falsas enseñanzas. Por lo tanto, la iglesia debe estar alerta contra ellos, contendiendo ardientemente por la verdad. La pregunta es, hermano, ¿está atenta la iglesia ante estas advertencias? ¿Se encuentra la iglesia militante, diligente en su principal labor? ¿Cuál, pastor? Ya me olvidé. Ser columnas y baluarte de la verdad. ¿O es que está distraída la iglesia de su principal labor? Se ve incauta frente a los gravísimos peligros del torcimiento de la fe, de la verdad en medio nuestro. Amados hermanos, desgastarnos en otra dirección, actividades, eventos, etcétera, puede ser útil temporalmente, pero no es la respuesta, no es el rol de la iglesia, no es la respuesta que tenemos en la Escritura frente a todo esto que nos ataca y nos sacude, hermanos. Es el Evangelio. Es el Evangelio de Cristo el que nos saca, el que nos salva. Es el Evangelio predicado, hermanos. Entonces, amados hermanos, entienden.
¿Entiende usted? Que esta es la batalla más importante para la iglesia, es lo esencial para la iglesia, es el evangelio, mi hermano, a lo que tú estás dedicándole tus mayores esfuerzos en defenderla. ¿Has entendido la importancia de ella? ¿O es que estamos, hermanos, en la condición de aquellos que escribe Judas, una iglesia incauta, una iglesia descuidada, una iglesia que no vio venir, así como el simple de Proverbios no vio venir el mal y recibió todas las consecuencias? Oramos, hermanos. Oh Señor, te agradezco por la predicación, por la exposición de tu palabra el día de hoy. El apóstol Pedro, Señor, va a mostrar, va a describir, va a denunciar a los falsos maestros. Descripción que es la misma en la cual se desempeñan el día de hoy. No han cambiado sus estrategias, no han cambiado sus medios, tampoco sus motivaciones. Quieras tú, Señor, conceder a la iglesia la sabiduría de vida y tomar muy en serio las advertencias de la palabra de Dios en cuanto a estar diligentes y vigilantes. Guarda, Señor, tu iglesia de estos peligros, y si llegase a acontecernos que tengamos una iglesia preparada para afrontar eso, que distinga la verdad de la mentira, que haya estado, Señor, preparada en la instrucción escritural para defender ardientemente la verdad. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús.